Bien, vamos a la palabra, al libro de los Efesios, a la carta a los Efesios en esta mañana. Ruego al Señor que traiga el mensaje de su palabra a todos nosotros, hermanos, y que ese mensaje sea muy provechoso para nuestras vidas. Aleluya. Efesios, en el capítulo 2, amados, en el capítulo 2 de Efesios, ahí nos vamos a ubicar esta mañana. Entramos prontamente a la palabra. Dice, los primeros 10 versículos leeremos, por favor. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros, en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, y no es por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Gloria a Dios. Dese un aplauso ahora a usted, pero uno bueno. Aleluya. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la obra que Dios ha hecho en usted. No por los méritos humanos, sino por su pura gracia. Amén. De eso vamos a hablar en esta mañana. De eso hablaremos en esta mañana. Hoy vamos a hablar de que Dios y su gracia siguen edificando su iglesia. Dios en su gracia sigue edificando la iglesia el día de hoy. Los vi como que no me lo creen, lo voy a volver a decir. Dios en su hermosa gracia sigue edificando su iglesia. Estamos a 6 de abril hoy, casi son las 12 del día, y podemos proclamar esa hermosa verdad. Dios sigue moviéndose en medio de nosotros. Pase lo que pase, creámoslo o no, Dios está aquí presente en medio de nosotros. Me sienta bien o me sienta mal, lo vea o no lo vea, esté pasando por apuros o esté en un momento de bonanza, me sienta culpable o inocente, como quiera que esté, eso no define ni depende. De eso no depende que Dios esté en medio de nosotros. Y por eso le damos gracias a Dios. ¿No es cierto que a veces uno se levanta y no quiere ni abrir la ventana? A veces pasa. Hay veces que uno no viene bien, no viene como en todas las ganas, ¿no? Hay veces que no se quiere despertar, como el pambo, ¿no?
Pero Dios está aquí siempre, en medio de nosotros, esperando la hora que llegues a sentarte y luego te levantes y al son de las bocinas, salterios y arpas, tu vida le glorifique y mi vida le glorifique. ¿Tienes problemas esta mañana? ¿Te peleaste con tu esposa? ¿Con tus hijos? ¿Te corrieron del trabajo? ¿Te dieron un mal diagnóstico? ¿Sabes qué es lo mejor que puedes hacer? Levantar las manos y glorificar al Rey de Reyes. Andan medios aguados hoy. La verdad es que aunque no lo crean mucho, es lo mejor que podemos hacer. Mi Dios es mi Dios y su gracia infinita está conmigo, aunque no lo parezca. Aunque no lo parezca, su gracia infinita está contigo. Aunque digas, ¿dónde está que no lo veo? ¿Dónde está que traigo la cartera vacía? ¿Dónde está que estoy lleno de deudas? ¿Dónde está que me duelen los huesos? ¿Dónde está Dios? Bueno, pues ahí, junto a ti, en medio del dolor y en medio de la desesperación, Dios está ahí contigo, aunque no lo creas, aunque yo no lo quisiera creer. Dios está conmigo, en medio de mis orgullos, en medio de mis necedades, en medio de mis horrores. A pesar de mí, Dios está aquí, conmigo. Y lo bendigo con todo mi corazón. Se llama misericordia. No lo merezco, pero Él está. Él está. Dios y su gracia están edificando mi vida. Y yo soy iglesia. Dios y su gracia te están edificando a ti tu vida. Y tú eres iglesia. Aleluya. Gloria a Dios. Este hermoso pasaje que hemos escogido hoy, en el que el apóstol Pablo nos dice cosas preciosas. En el capítulo anterior, en el capítulo 1, habla del gran poder de Dios que entronó al Mesías, a Jesús, que lo levantó de los muertos, que lo tomó y lo glorificó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. De eso está hablando el capítulo inmediato anterior. Y dice que lo resucitó de los muertos con gran poder y gloria. Y entra de una manera gloriosa en este capítulo. Se refiere en este capítulo a la vida nueva que nosotros ahora tenemos en Dios. En esta carta, el apóstol Pablo dice que ese mismo poder, el mismo poder que tomó a Cristo, el mismo poder que lo glorificó, levantándolo, resucitándolo y ascendiéndolo, el mismo poder hoy está con su iglesia, con nosotros. Ese mismo poder que desafió a la muerte y que la avergonzó, ese mismo poder ahora ha venido con nosotros y está permanentemente con nosotros por su pura gracia, sin ningún merecimiento de parte mía o tuya. No es lo que merecemos por nuestras acciones, es porque Él así quiere que sea. Es su gracia, su preciosa gracia. La gloria y el poder de Dios ahora, en este día, en este abril, en esta hora, se está manifestando en su cuerpo,
que es la iglesia. Quien ya lo ha experimentado desde hace 2000 años, después de la muerte de Cristo, en su propia existencia, a través de la conversión por el Espíritu. La iglesia ya ha experimentado el poder de Dios y su gracia infinita. Y ahora gozamos de su hermosa presencia en medio de nosotros. Mira al que está a tu lado. Míralo. Si ese que está a tu lado, la que está a tu lado, tiene a Cristo, ya ha tenido la experiencia del poder y la gracia de Dios en su vida. No importa que hoy traiga una cara triste porque algo le sucede, no importa que a lo mejor venga enojado, no importa. Ese que está a tu lado tiene gracia y gloria de Dios en su vida, lo ha experimentado. Aleluya. Pues sí, dale un aplauso al Señor, al Señor. Nosotros, amados, déjeme hacerle una pregunta muy directa y personal. ¿Usted ha sentido la gloria de Dios alguna vez? ¿La ha sentido? ¡Wow! Es explosiva, ¿no es cierto? Es explosiva. Se siente uno gigante, se siente uno empoderado, se siente uno maravillosamente bien. La iglesia está experimentando la presencia de Dios. A veces no lo sientes. A veces sientes que Dios ni te oye. A veces sientes que Dios se ha ido y que no tiene oídos para ti. Es verdad. Pero cuando eso pasa debemos recordar cómo Dios en otros momentos y en otros tiempos se ha glorificado en medio de nosotros. Tal vez hoy, iglesia, estás adolorida, tal vez hoy estás dolida, tal vez estás sentida por alguna razón. Pero en ese momento habrás de recordar y decir, pero Dios ha estado en otros momentos turbulentos también de mi vida y se ha engrandecido cuando lo he necesitado. Aleluya. Así ha sido. Eso es innegable para los que hemos recibido a Cristo, para los que lo hemos experimentado. Dios sigue edificándonos y está presente a nosotros, su iglesia. Amén. La hermosa noticia que nos da el apóstol Pablo en esta carta, y es glorioso esto, que ahora no solo opera el poder demoníaco y la naturaleza caída que esclavizaban al hombre, sino que ahora opera el poder divino también en los que hemos recibido su gracia. Lo voy a repetir de una manera poco distinta. Antes, el ser humano, cuando Cristo no estaba, no tenía esperanza, porque solamente operaba en él su propia carnalidad pecadora y el diablo. No había alternativa. Pero la noticia, la hermosa noticia del texto de la palabra por el Espíritu es que ahora no solamente somos influidos por esas dos naturalezas terribles, sino que vino la luz y que la naturaleza divina en Cristo Jesús, por el Espíritu Santo, hoy nos toca a nosotros. Hoy nos consuela, hoy nos habla, hoy nos guía, hoy nos restaura, hoy nos consuela, porque tenemos mucho dolor. Aleluya. Esa es una extraordinaria noticia. El desafío para la nueva humanidad que somos nosotros. Diga nueva humanidad. Usted y yo somos la nueva humanidad que Dios desarrolló en Cristo, que Dios gestó es la palabra, gestar, como cuando una mujer concibe y se forma un embrión en el vientre. Esa es gestación. Dios gestó la nueva humanidad a partir de la cruz de Cristo. Consumado es. Y en ese momento comenzaron las gestaciones de la nueva humanidad que Dios tenía en su mente, en su corazón, y que Dios decide dar pasos, que Dios cumple su palabra en la promesa en Cristo. Y aquí el apóstol Pablo, a través de esta magistral carta, dice: lo que no vieron otras generaciones,
Aquel misterio, lo que se habló hacia el futuro, lo que se profetizó, hoy nosotros tenemos la gloria de poderlo estar viendo en este momento. Ese es el mensaje. Gloria a Dios. El desafío a nosotros como humanidad en Cristo, amados, es caminar en medio de un mundo caído, manifestando el poder y la luz de Dios. Ese es el desafío. Ese es el gran desafío. Dios ya lo hizo todo. Dios ya puso la mesa. Dios ya puso el escenario. Dios ya puso las condiciones. Dios ya nos liberó y ya nos desató de los yugos para poder ser libres. Ahora a nosotros nos toca creerlo y vivir. Que ahí está el detalle, chato. Como dijo el ilustre Cantinflas. La pregunta es, ¿tú quieres? ¿Yo quiero? ¿O medio sí, medio no? Todo está dispuesto. La mesa está lista. Y ahora depende de nosotros, no depende de Dios. Dios tiene un plan perfectamente trazado. ¿Me quiero sentar? ¿Quiero disfrutarlo? Esa es la pregunta. Pero Dios es fiel. Él ya dijo que así es, que ahí está, que está disponible, y te dice, órale mi chavo, éntrale. Ay tú, como dicen en el pueblo, ¿no? Ay tú. Sí. Esta perícopa de 10 versículos que hemos leído, esta pequeña porción, comienza describiendo los poderes existenciales del hombre creado. Los poderes existenciales que están en contra del hombre creado, es decir, de nosotros. ¿Cuáles son esos poderes? Los conocemos bien. Conocemos bien al enemigo, a los enemigos. ¿Cuáles son? El mundo, el diablo y la carne. Comienza hablando de eso, ahí al inicio de la lectura. Y la descripción que hace, amados, es puntualmente que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es decir, ahí describe nuestra propia carne y concupiscencia. Así estábamos. ¿Quién sabe de lo que estoy hablando? Como 10, los demás ni idea. Bueno, está bien. Está bien. Luego dice que seguíamos la corriente de este mundo, el otro enemigo, la corriente de este mundo. ¿Qué es la corriente de este mundo? ¿Qué es? Pues es la moda, lo que está chido, que me encanta, pero que me aleja de Dios. El mal consejo, los malos hábitos, las influencias tan terribles que hoy tenemos, difíciles de enfrentar, ¿no es cierto? El mundo. Nosotros antes no teníamos problema con eso, seguíamos la corriente, es más, éramos parte de ella, surfeábamos, ¿sí o no? A todo dar. Y dice que todo eso era en conformidad, en acuerdo, en complacencia del príncipe de la potestad del aire. Le encantaba al demonio verte surfear en la corriente de este mundo, verme a mí, entregadísimos, ¿no? ¿Qué descripción hace, no? Dice, ese espíritu, hablando del demonio, del diablo que ahora opera en los hijos de desobediencia. Usted y yo entendemos muy rápidamente eso. Entre los cuales, dice el versículo 3, también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, ¿qué? Hijos de ira. ¡Wow! Así era la cosa, ¿no? Digo, ya no le digo más, ¿para qué? Si usted ya lo sabe bien.
tiene buena memoria. El versículo 4 es maravilloso. El versículo 4 es glorioso. Pero Dios, ahí baja la cosa. Todo eso era cierto. Todo era verdad. Y el que no, pues que arroje la primera piedra. Pero Dios, dice el texto, pero Dios, y aquí viene el asunto más glorioso de este mensaje. Yo diría que es el centro de esta porción de la palabra. Pero Dios, estábamos arruinados, estábamos mal, estábamos hundidos, ahogados, condenados, pero Dios, esa frase es la clave en cuanto a la intención y a la acción de Dios en relación a la condición humana que se encontraba en muerte. Pero Dios vio la muerte, Dios vio la condición, Dios vio la incapacidad, Dios vio la insuficiencia, Dios vio el desamparo de nuestra condición, haciendo todo aquello que hacíamos. Pero Dios decide darnos vida, sacarnos de esa muerte. Dios decidió darnos vida, y Dios no solo decidió, sino que Dios lo hizo con Cristo en la cruz, y aún lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo el tiempo que reste a la humanidad, siempre y cuando el hombre quiera. Dios lo seguirá haciendo. Y este mensaje lo tiene la iglesia. Este mensaje se vive en la iglesia. Este mensaje está vigente aquí y ahora, nos guste o no, imperfectos como somos, llenos de errores, de debilidades, de desaciertos. No me vaya a decir que no. Yo el primero. Y de mí, detrás de mí usted. Perdóneme que lo diga, pero pues ahí vamos en la fila. No. Pero en medio de eso, por su misericordia y su gracia, Dios ha decidido que vamos a seguir adelante y que la iglesia es la depositaria, el baluarte del mensaje salvífico de la palabra, porque nosotros constituimos la nueva humanidad en Cristo Jesús. Ahí donde nos ven. La iglesia de hoy sigue siendo edificada por la gracia de Dios. Esa es la proposición. La iglesia de Dios, los hijos de Dios, ustedes y yo, seguimos siendo edificados por la gracia de Dios. La gracia que no merecemos, pero que a Dios le plació. ¿No se ha preguntado por qué yo, Señor? ¿Cuántos parientes tiene usted? Échele cuentas. De esos que le habla y le habla y le habla y te ignoran. Y que tú sientes un fuego glorioso en tu corazón por lo que Dios ha hecho desde que te lo encontraste un día. Y estás prendidísimo y tú llegas y le dices, mira, acércate a Cristo, te veo mal, te veo en una situación inconveniente, todo ese dolor, acércate a Cristo, Dios está listo, te está esperando, está con sus manos abiertas y le avientas tu mejor predicación. Y te dicen, sí, yo creo en Dios. Los más decentes. Sí, ya le he pedido. Pero no entra la cosa, no se prende la cosa. Y entonces te pregunta, Señor, ¿cómo es que yo sí entendí? ¿Cómo es que yo sí abrí mi corazón? ¿No te has preguntado eso? Y el Señor te contestará, hijo, fue por mi misericordia que abriste el corazón. Porque te amé, por mi pura gracia creíste. ¿No es para darle gracias a Dios? ¿Lo merecías? ¿Lo merecía yo? Claro que no. Claro que no.
Fue por el puro afecto de su voluntad, dice la palabra. No nos alegra que los que no nos escuchan, pues no nos escuchen. No nos alegra, nos duele. Pero sí nos alegra el hecho que nosotros creímos y que somos de Él y que lo hemos logrado. Déjeme decírselo, lo hemos logrado en medio de nuestras debilidades y defectos de carácter y de nuestras ineficiencias y de nuestros fracasos aún. Lo hemos logrado porque sencillamente le dijimos a Cristo un día: sí, Jesús, entra en mi corazón y voy a caminar contigo. ¿Cómo es que digo yo que Dios sigue actuando a favor de la edificación de su iglesia? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que Dios está operando todavía? El Señor continúa, según el texto, continúa edificando su iglesia en Cristo a través de 3 amorosas acciones divinas que funcionan paralelamente. Dice el texto: pero Dios, que es rico en misericordia. La frase es plousois, se leí. Frase griega, rico en misericordia. Rico en misericordia, quiere decir abundantemente misericordioso. Por eso me atreví a decir lo que dije inmediatamente antes, que Dios, a pesar de mis caídas, de mis errores, de mis defectos, Dios es abundantemente misericordioso en medio de su gracia. Si no fuera por la gracia de Dios, no obtendríamos la exoneración en la cual nos tiene inmerecidamente. Dios nos exonera inmerecidamente, ¿sí o no? Su gracia está vigente, no ha caducado, está presente y por lo tanto su misericordia se manifiesta en nosotros, aun cuando nosotros estamos quebrados y culpables. Su misericordia se sigue manifestando en medio de mi condición. La primera de las acciones amorosas, divinas, preciosas que Dios nos regala como humanos falibles, lo primero es que nos dio vida, dice el texto. Nos dio vida. Porque estábamos muertos y bien muertos. Dios ejerció su poder en Cristo cuando lo resucitó de los muertos, lo sabemos todos. Y dice el apóstol Pablo, lo resucitó a él, lo dice en el capítulo anterior, lo resucitó con poder. En el versículo 20 del capítulo 1, dice, lo resucitó con poder. Y a ustedes también los resucitó, que estaban bien muertos. Dios, juntamente con Cristo, los resucitó, los volvió a la vida, dice. Estaban muertos y los sacó de esa condición de separación para con Dios y los trajo y los volvió a unir y los coyuntó. Como una articulación los mete, ¿verdad? Y ahí los dejó. Estaban separados, porque separado significa muerte y muerte significa separado. De esa separación los trajo y los mete, como una articulación se mete, ¿verdad? El hueso a su hueso y ahí están funcionando ahora. Tienen vida. De esa condición de muerte, así los trajo el Señor. Estaban subyugados a la sombría condición de muerte, en la impotencia y bajo los poderes extraordinariamente esclavizantes espirituales. Poderes esclavizantes, ¿no es cierto? Y eran hijos de ira. ¡Wow! Así nos describe. Significa que se conducían según el que gobierna las tinieblas. El diablo está lleno de ira. Por eso quiere destruir la iglesia. La pregunta es, ¿por qué el diablo ataca a la iglesia? ¿Por qué?
Porque está lleno de ira. Porque no se le concedió lo que él quería, a lo que aspiraba. No se le concedió. ¿A qué aspiraba? A ser semejante al Altísimo. Por eso atacó a Eva. ¿Y cómo la atacó? Ahí está bien clarito. ¿Cómo la atacó? ¿Cómo la atacó? ¿Qué le dijo a Eva? Se acerca con ella y le dice: Eva, con que Dios dijo, ¿no? Con una pregunta mentirosa. Le dice: con que Dios dijo que no comieras de todos los árboles, ¿verdad? Y Eva dijo: no, eso no dijo Dios. Él dijo que podemos comer de todos, menos de este. Ah, ¿y por qué? Pues porque dice que moriremos. No morirán. Dios es mentiroso. ¿Te ha susurrado el diablo alguna vez que Dios es mentiroso? A veces no decimos: Dios me mintió, no me responde. He orado 1000 veces y no me responde. ¿Quién sabe si tu respuesta es el silencio de Dios? No morirán. Bien sabe Dios que el día que coman serán semejantes a Él. Ahí está el asunto. A mí no me dejó ser semejante. Por eso estoy enojado. Pero si ustedes lo comen, ustedes podrán seguir con el mismo rollo. Van a ser semejantes a Él. Fíjate. Ahí está. Interesante, ¿no? Y los hizo hijos de ira. Cayeron en la trampa. Caímos en la trampa. Y en una forma nos volvimos hijos de ira. Nos volvimos como Él. Pero Pablo aquí pone de manifiesto, pues, que el poder de Dios en Cristo Jesús se ejerce ahora en los cristianos. Y que aquella condición no ha de ser más en nuestra vida. Fuimos sacados de la muerte para vida, en la que vivíamos en otro tiempo, dice el texto que Pablo escribe. Otro tiempo. Usa una palabra interesante, pote. Palabra que contrasta con la vida de antes, la de ahora. La vida que hoy tienes, Monse, contrasta con la vida que tenías antes, ¿sí o no? Hay un contraste muy claro. Si no hay un contraste, escúchame esto, si no existe ese contraste entre la vida presente y la vida pasada, si no hay diferencia entre lo que hoy vivo y lo que vivía antes, eso lo podemos saber en un honesto y exhaustivo examen de conciencia personal. Nadie nos los tiene que decir, nadie nos puede calificar en eso. Pero si no hay una diferencia entre lo que yo fui antes de Cristo y lo que se supone que ahora soy, si no hay diferencia, no hay nuevo nacimiento. Punto. No he nacido de Dios. Pero en nosotros, hermanos, en nosotros hay diferencia, una diferencia abismal entre lo que fuimos, entre cómo pensábamos, entre nuestros egoísmos, entre nuestros orgullos, entre nuestras cosas que hacíamos mal y lo que hoy somos. Nada más échale un vistazo a tu vida y te va a gritar tu propia vida si eres de Cristo. Sí lo eres. Sí lo eres. ¿Me sigo equivocando? Sí, pues. Pero no puedes comparar lo que tú eres hoy con lo que fuiste antes. Me gustó esa expresión. En otro tiempo, pote. Contrasta la vida que teníamos entonces. Nos dio vida. Nos dio vida. Nos trajo de muerte a vida. Nos trajo de la desesperanza. Nos trajo del vacío. Nos trajo de lo que no convenía, nos trajo del dolor y nos trasladó a la luz de su amado Hijo.
¿Sí lo notas? ¿Sí se nota en tu vida? ¿Sí lo notas? ¿Sí lo puedes ver? Claro que debes verlo. Debes ver. No estoy hablando de perfecciones. Levante la mano a los perfectos. Nada más 2, 3, 4. Bueno, pues los felicito. Pero no, hermanos. No estoy hablando de perfección. ¿Quién no se equivoca? Estoy hablando de la obra restauradora, salvífica, soteriológica de Cristo Jesús en nosotros, lo que Él hizo, maravilloso. ¿No te da gusto, Moni? Yo sé que te da mucho gusto. Tu vida es preciosa, Moni. Tu vida es preciosa, Carmelita, tu vida es preciosa. ¿Cuántos años caminando en la nueva vida? Con broncas, ¿sí o no? Con sinsabores, ¿sí o no? Nadie nos engañó. Nadie nos dijo que no había problemas, ¿no es cierto? ¿Cuántos, Gladys? ¿Cuántos años? Cristi, Juan Carlos, ¿cuántos años? Pero seguimos en pie. Seguimos de pie, porque Él nos dio vida. Ya no estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dios nos dio vida. Número 2. Dios nos resucitó. Dios nos resucitó con Cristo Jesús. Parece que es un sinónimo. Nos dio vida y nos resucitó. Pero déjeme explicarle algo, que el apóstol Pablo hace una diferencia aquí interesante. Sí nos trajo de la muerte a la vida, pero cuando habla de la resurrección nuestra, asegura que fuimos recreados. ¿Qué significa eso? Que nos crearon otra vez. Y eso es interesante. No es como Lázaro. No es como Lázaro. Lázaro era el muerto de 4 días, apestoso. Y por la voz poderosa del Señor, el mismo esqueleto y los mismos músculos se levantan, se restauran y sale brincando con los vendajes de muerte. No es a eso lo que se refiere. Se refiere que cuando nosotros resucitamos, no fueron los mismos huesos, no fueron los mismos tendones, no fue la carne, no fueron los mismos. Nació otra persona. Dios nos recreó, nos volvió a crear. Somos nuevos en Dios. Esa es la obra poderosa en Cristo Jesús, que somos nuevos. Eso se efectúa cuando Dios resucita a Cristo, dice el versículo 20 del capítulo anterior. ¿Cuándo sucedió eso? Cuando Dios levantó a Cristo de los muertos, cuando lo resucitó, porque dice ahí que nosotros fuimos resucitados juntamente con Él. Aleluya. Aleluya. Se hace aquí un énfasis interesantísimo, que como en la creación fuimos creados nuevos, como la primera vez. ¿Se acuerda cuando Dios lo creó a usted? Pues no, ¿verdad? Pero así fue. ¿Qué dijo Jesús a Nicodemo? ¿Qué le dijo? Necesitas darte una chaineada, man. Necesitas que te hagan hojalactería y pintura y un ajuste. ¿Le dijo eso? Necesitas que te rejuvenezcas, vete a un spa, métete a una cámara de esas, ¿Le dijo eso? ¿Necesitas una renovada? Así como, no. Le dijo, necesitas nacer otra vez, ser nuevo. Nada de lo que tienes, nada de lo que tienes, nada de lo que tienes te sirve. Necesitas ser completamente nuevo, regenerado, regestado. Otro, ese es el sentido. En la resurrección, ese es el sentido. ¿Sí? Se resalta aquí entonces la obra de Cristo en su muerte y el poder de Dios en su resurrección. Las dos cosas. Se resalta la cruel pero poderosa muerte de Cristo, pagando el precio de nuestros pecados, de nuestras culpas y delitos. Se resalta porque fue el cheque que nos liberó, fue
la moneda de cambio, perdón la expresión, que nos liberó, que compró nuestra libertad y nuestra sanidad y nuestra espiritualidad corrompida. Él la compró en la muerte, en la cruz del Calvario. Su sangre nos limpió. Se resalta entonces la obra de la muerte de Cristo y el poder de Dios en su resurrección. Ante la muerte nadie absolutamente podía. Habían resucitado muchos, varios por ahí, en el pasado, en el Nuevo Testamento mismo, físicamente, pero la muerte espiritual era incontenible, era poderosa, era invencible. Y justamente ese fue el logro glorioso de la muerte de Cristo, que Cristo derrota la muerte. Sorbida es la muerte, dice el apóstol Pablo, sorbida, derrotada, aniquilada en Cristo Jesús. Aleluya. La muerte ya no tiene más poder. Aleluya. A todos nos afectó, pero en Cristo a todos nos restauró, generando una nueva humanidad. A mí me gusta pensar eso, que soy una humanidad nueva, distinta a lo que hay allá afuera. Me gusta pensar, me alimenta, me anima. Yo soy diferente, tú eres diferente. No somos iguales, como dijo cierto personaje, pero esto es de a de veras. Esto sí es cierto. No somos iguales. No somos iguales. ¿Cómo la ves? ¡Qué obra! ¡Qué obra tan poderosa! Ya no tenemos los yugos sobre nosotros de los poderes que nos ataban y que nos esclavizaban cuando vivíamos sin Dios y sin esperanza. Pero ahora el Espíritu dice que somos libres. Por gracia sois salvos. Habéis sido salvados. Voz pasiva. Lo salvaron. Ustedes no hicieron nada. Dios los salvó. Y si Dios nos salvó, nadie nos puede perder. A menos que nosotros decidamos. Pero si Dios nos salvó, ¿quién nos perderá? ¿El diablo? A menos que tú quieras. ¿Tú quieres? Ándale. Salte. Pero si no, permanecemos en Él, en esta hermosa vida. Amén. Número 3. Ya voy a acabar, porque hace mucho calor. Dice que nos sentó a su diestra en las regiones celestiales. ¿Usted ha oído eso? No solamente nos trajo de la muerte a la vida, no solamente nos resucitó en estas dimensiones, sino que nos sentó a su diestra en las regiones celestiales. Y es que por estar unidos en Cristo y con Él, con el victorioso Mesías, el cual revela Efesios, inevitablemente su resurrección y su posición son nuestra resurrección y nuestra posición. ¿Qué le parece? La posición de Cristo. Gracias, Raquelita. Yo lo volteé para allá porque se me... Mira, está bien, pero ya, sí, gracias. Gracias. Qué obra tan maravillosa, ¿no? Él es nuestra cabeza, dice la palabra, como iglesia y como individuos. ¿Quién es tu cabeza? ¿Tienes cabeza? ¿Tienes alguien que te gobierne? ¡Qué buena pregunta! ¡Qué buena pregunta! ¿Hay alguien que me gobierne a mí? ¿Algo me pone rienda o hago lo que quiero? ¿Tengo cabeza? ¿O soy un cuerpo como esas gallinas despescuezadas que corren así? ¿Sí han visto esas gallinas que les cortan la cabeza y corren sin ¿no? No, tenemos cabeza, somos un cuerpo con cabeza. Y nosotros participamos plenamente de la victoria de Cristo.
y de su grandeza. Eso dice la palabra. Fíjese nada más. Somos una nueva creación surgida por el poder de la palabra pronunciada. No nada más es que somos una nueva generación de gente, no. O una nueva humanidad así porque sí, no. Somos el resultado de la pronunciación de la poderosa palabra de Dios, y palabra es con P mayúscula, y la palabra es Cristo. Somos el resultado de Cristo. Somos el resultado de Cristo. Y por la obra magnífica del Espíritu Santo. Y esa obra magnífica nos traslada con el poder de Cristo al mundo espiritual que Dios ve y que Dios vive. Antes no teníamos ni idea de lo que era el mundo espiritual, hoy sí. Tú le hablas a la gente del mundo espiritual y ¿no? Porque no lo entiende, lo dice Pablo, porque el hombre natural no comprende las cosas del Espíritu, pero los que somos ahora del Espíritu, por la gracia de Dios, podemos ver las cosas más arriba de lo evidente. Podemos ver los poderes actuando sobre las personas. Por eso la persona se comporta como se comporta, porque es influida por poderes demoníacos y se deja influir. Tremendo. A ese mundo espiritual nos ha permitido ver cuando dice que estamos sentados con Cristo. Vemos las cosas como las ve Cristo. Contemplamos el mundo desde la perspectiva de Cristo. Estamos trasladados y viviendo en el reino de su amado Hijo. Lo dice Colosenses 1:3. Nos llevó al reino de su amado Hijo, donde ciertamente, hermanos, ciertamente aquí, en el mundo que ahora vivimos, en el espiritual, se libran cotidianamente feroces batallas, ¿no es cierto? Tal vez en este momento usted no está viviendo feroces batallas, crueles batallas, duras batallas. Pero también en esta dimensión espiritual nos gozamos en la inefable presencia de Dios. Es el mismo, es el mismo. Podemos entrar a su magnífica presencia, podemos adorarle, podemos glorificarle, podemos gozarnos. Y Dios nos ha dado poder para luchar en esta misma dimensión espiritual contra los poderes del maligno, nada menos. En ese lugar vivimos, ahí estamos posicionados en Cristo Jesús, donde Él está. De ahí que reconocemos, amados, que vivimos ustedes y yo, los de Cristo, con los pies en la tierra, pero con el corazón en el cielo. Los de Cristo viven con los pies en la tierra, muy conscientes de lo que pasa aquí, de toda esta maldad, pero su corazón está en el cielo, ¿no es cierto? Póngase de pie, por favor.